¿Quién heredó el imperio de las drogas de Pablo Escobar? Pablo Escobar. Un nombre que basta para estremecer a cualquiera. También un nombre que dejó tras de sí un legado no tan deseable. Llámenle el capo de la droga de Medellín, el rey de la cocaína, la versión retorcida de Robin Hood o el cerebro si es necesario. Pero recuerda, puedes matar a un hombre, pero no puedes matar las enfermedades. Él ya propagó la codicia y la adicción. Y eso es lo que mantiene vivo y en funcionamiento su imperio de la droga. Incluso hoy, 3 décadas después de su muerte. La gran pregunta es, ¿quién heredó el imperio de la droga de Pablo Escobar y cómo siguen funcionando estos cárteles de la droga? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La mayoría de los altos cargos y otros socios del imperio de la droga de Escobar estaban en la cárcel tras su muerte en 1993. Algunos murieron en prisión, mientras que otros siguen vivos, dejando atrás sus días de capós de la droga. Echemos un vistazo a algunos de los más destacados sicarios del cártel que trabajaron estrechamente con Pablo Escobar y su familia para averiguar quién dirige el cártel de Medellín, si es que el cártel sigue vivo. Porque es mejor creer que aún no está. Juan Diego Arcila Gine, alias El Tomate. Este fue uno de los aliados más cercanos de Escobar. Fue arrestado en 1992 y pasó 14 años en la cárcel antes de escapar a Venezuela justo después de su liberación en 2006. Un año después, en abril de 2007, fue asesinado a tiros en su coche. Ion Jairo Velázquez, alias Popeye o JJ. Otro hombre importante en el cartel de Medellín y sicario colombiano. Ion fue detenido en 1992 y puesto en libertad en 2014. Había confesado varios secuestros, entre ellos el de destacadas personalidades políticas de Colombia. También había confesado haber matado a 257 personas y organizado 3.000 asesinatos. Fue detenido de nuevo en 2018 por cargos de extorsión y murió en prisión en 2020. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica. Este fue otro miembro importante del cártel de Medellín. Era conocido como el jefe de los asesinos y había matado a cientos de personas, entre ellas 40 policías y muchos funcionarios del gobierno. Fue detenido en 1991 y actualmente cumple varias cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de Estados Unidos. Es seguro decir que ninguno de estos sicarios controla el cártel. ¿Y qué hay de los aliados y socios? Empecemos a analizarlos. Carlos Enrique Leder Rivas. Fue el cofundador del cartel de Medellín junto a Escobar. Más tarde fue también uno de los miembros fundadores de Muerte a Secuestradores, que era un grupo paramilitar que se centró en la rebelión contra el secuestro de miembros del cártel en sus familias por la guerrilla antes de entrar en el negocio de la cocaína. Más tarde vendió coches robados y marihuana. Según una teoría apoyada por el jefe de asesinos de Escobar, Popeye, los miembros del cartel de Medellín querían a Leder fuera del negocio de la droga debido a su comportamiento radicalmente militar. Pensaban que acabaría poniendo en peligro su comercio de cocaína. Esto llevó a Escobar a facilitar a la policía el paradero de Leder, lo que condujo a su captura. Leder fue el primer líder del cártel de Medellín capturado y extraditado a Estados Unidos. Fue capturado en Colombia en 1987 y extraditado a Estados Unidos para cumplir cadena perpetua, además de 135 años de cárcel. La condena se redujo a un total de 33 años después de que accediera a cooperar con las autoridades, y ahora está fuera de prisión, viviendo en Alemania. Según la hija de Leder, Mónica, le habían diagnosticado un cáncer y se haría cargo de él una organización benéfica alemana. José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Rodríguez se trasladó a Medellín y se alió con la familia Ochoa, Pablo Escobar y Carlos Leder para fundar el cártel de Medellín. A finales de la década de 1970, Rodríguez avanzó en la jerarquía y descubrió nuevas rutas de tráfico a través de México y hacia Estados Unidos, principalmente Los Ángeles, California, y Houston, Texas. El mexicano fue acusado en Colombia y Estados Unidos por su implicación en una serie de asesinatos que incluyeron el asesinato del presidente del partido de izquierdas Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. El 12 de octubre de 1987, Rodríguez empezó a masacrar a 12 funcionarios judiciales para, supuestamente,
eliminar los datos de sus negocios con la droga de los archivos judiciales. Escobar y Rodríguez contrataron sicarios entrenados para el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, que se consideraba con posibilidades de ser elegido próximo presidente de Colombia. Después de esto, Rodríguez empezó a desempeñar un papel menos activo en los atentados terroristas del Cartel de Medellín. El gobierno salió tras la pista de los capós de la droga y su cártel e hizo varios intentos por encontrarlo. A lo largo de 1989, Rodríguez fue abatido mientras escapaba de la policía tras una larga persecución. Ese mismo año, los hermanos Ochoa, Jorge, Juan y Fabio Ochoa. En septiembre de 1990, el presidente colombiano, César Gaviria Trujillo, pensó que si se ofrecía una pena reducida a los narcotraficantes, estos podrían rendirse. El plan funcionó y Jorge Luis Ochoa Vázquez se entregó a la policía colombiana en enero de 1991. Sin embargo, en julio de 1996, Jorge Luis fue puesto en libertad por decreto tras cumplir tan solo 5 años y medio de prisión. Actualmente vive en Medellín, pero dice que ya no tiene nada que ver con las drogas. Se arrepiente de haber tenido algo que ver con este negocio. Dicho esto, el daño ya está hecho. También se afirma que Jorge pudo quedarse con gran parte de su dinero. El hermano mayor de Jorge, Juan David Ochoa Vázquez. Este hombre también se entregó con su hermano Jorge en 1991. Y al igual que Jorge, también recibió una condena corta de solo 5 años y fue puesto en libertad en 1996. Murió de un infarto en julio de 2013. Fabio Ochoa Vázquez. Es el menor de los 3 hermanos. Él también se había entregado como sus hermanos, pero el destino no estaba de su lado. A diferencia de sus hermanos mayores Juan y Jorge, Fabio no pudo renunciar a la vida del narcotráfico y siguió aportando conocimientos a las redes de narcotraficantes. También siguió recibiendo pagos por el envío de cocaína. Fue detenido de nuevo en 1999. Fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2001 y condenado a 30 años de prisión en 2003 por narcotráfico y distribución de cocaína en Estados Unidos. Seguramente puedes creer que si sus sicarios y antiguos socios no se hicieron cargo del tráfico de drogas de Medellín, entonces lo hicieron sus familiares, ¿no? Averiguémoslo. Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito. El hermano de Pablo no solo cofundó el cártel de Medellín, sino que también manejó las finanzas y las cuentas del cartel. Cumplió una condena de 13 años de cárcel, de 1993 a 2006. Aunque parece que dejó atrás la vida del narcotráfico tras su puesta en libertad, Roberto Escobar sigue implicado en numerosos actos fraudulentos hasta la fecha. En 2014, Roberto reincorporó Escobar Inc. y registró los derechos de sucesor en interés de su hermano en California, Estados Unidos. Escobar Inc. Es una empresa registrada en Puerto Rico y está involucrada en varias estafas. La empresa fabrica teléfonos inteligentes y lanzallamas de la marca Escobar, y la gente también los compra. Lo único es que estos productos nunca llegan al cliente. Parece que Roberto cambió de campo de trabajo o que nunca cambió sus intenciones de estafar, o mejor dicho, de estafa. María Victoria Henao Vallejo. Ella se casó con Escobar en 1976, cuando él tenía 26 años y ella solo 15. La pareja tuvo 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Pablo Escobar tuvo muchas amantes y estuvo constantemente involucrado en romances. A pesar de su infidelidad y sus constantes aventuras, siguió casado con María hasta su muerte. María afirma haber disfrutado en privado del lujoso estilo de vida que acompañaba al imperio de la droga de Escobar. Afirma que al principio no tenía ni idea de que era el líder del cártel de Medellín. Cuando se enteró de sus negocios con la droga, no le apoyó ni le animó, sino que se sintió profundamente dolida. Tras la muerte de Escobar, María y sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, huyeron del país. Intentaron buscar refugio en Alemania y Mozambique, pero se lo denegaron, por lo que finalmente se establecieron en Buenos Aires, Argentina. En 1999, María y su hijo Juan Pablo fueron detenidos como sospechosos de blanqueo de dinero y encarcelados. Las autoridades no pudieron encontrar su implicación en el trabajo o los delitos de Escobar, por lo que fueron liberados al cabo de 18 meses.
En una entrevista concedida en 2018 a la emisora colombiana W Radio, María Victoria Henao pidió perdón públicamente por las fechorías de su difunto marido. Ninguno de los dos hijos de Escobar eligió el camino que él siguió. Llevaron una vida normal. Su viuda escribió un libro titulado Señora Escobar, mi vida con Pablo. Su hijo Juan Pablo cambió su nombre por el de Sebastián Marroquín y publicó un libro titulado Pablo Escobar, mi padre, en 2014. En el libro, describe cómo el infame capo de la droga era un criminal despiadado, pero un padre amoroso al mismo tiempo. No se sabe mucho de sus otros hermanos. Luis Fernando Escobar Gaviria, Alba Escobar Gaviria, Gloria Inés Escobar Gaviria, Argemiro Escobar Gaviria y Luz María Escobar. Como se puede ver, el cartel de Medellín se descompuso lentamente tras la muerte de Pablo Escobar en 1993. Otros carteles, como el de Cali y el del norte de Valle, se alzaron para hacerse cargo del infame comercio de la droga en Colombia. Pero ninguno pudo alcanzar la altura que alcanzó el imperio de Pablo. Y su familia básicamente no quiere tener nada que ver con un negocio que trajo tanto dolor como riqueza. Pero, ¿se acabó el tráfico de drogas? ¿Cambiaron las cosas a mejor? ¿O tomaron un tono aún más oscuro? Los chicos nuevos. La oficina de New Boys se fundó como un brazo de colección del cartel de Medellín de Escobar. El cartel todavía está en operación, pero ahora se enfoca principalmente en brindar servicios a narcotraficantes y grupos de bajo nivel que operan en las ciudades de Medellín y se posiciona como el principal mediador y cobrador de deudas en cualquier disputa relacionada con el narcotráfico en Colombia. La oficina todavía mantiene una fuerte conexión con el gobierno colombiano, mientras que en el exterior esto puede parecer que el tráfico de drogas se ha reducido. Esa no es la verdad. El tráfico de drogas no ha disminuido, pero se ha vuelto más sigiloso y menos violento que durante el reinado de Escobar como rey de la droga. Estamos acabando con los carteles y nace otro cártel, y lo que le decimos a la gente es: mientras haya demanda para este tipo de drogas desagradables que existen, habrá personas que se arriesgarán a enviar su droga para ganar $1 rápido, declaró Javier Peña, un agente de la Administración de Control de Drogas de los EU, que trabajó en los casos de Escobar y Cali. En estas breves declaraciones que ofreció en un podcast también comentó: los traficantes de drogas no se han detenido, probablemente nunca lo harán. Simplemente han adaptado sus operaciones a los tiempos actuales, lo que hace que el comercio sea aún más difícil de descifrar. Sin querer, ya no tienen grandes laboratorios fáciles de rastrear, operan desde cocinas caseras. En Medellín, estos son los nuevos laboratorios más pequeños repartidos por toda Colombia en propiedades residenciales de los que uno no puede ni poner una pizca de duda. También operan desde manglares en todos los puertos colombianos, donde algunos de los secretos más oscuros del narcotráfico están bien guardados. Los manglares rodean la pequeña ciudad portuaria de Tumaco, que se encuentra junto al Océano Pacífico, escondida de los ojos de todos e incluso de los satélites. Algo se está construyendo dentro de estos manglares, un lugar sigiloso y oscuro secreto de que solo pocos tienen acceso a los submarinos de cocaína semisumergibles. Los cárteles de la droga que aún operan y las bandas que sucedieron a Pablo Escobar en el negocio de las drogas eligieron estos manglares para la construcción de estos submarinos de cocaína de millones de dólares. Esto no es solo debido a que los manglares brindan secreto al público o al ojo legal, pero también porque están muy cerca de los laboratorios de cocción de cocaína. También están conectados a varios puntos en el Océano Pacífico, lo que facilita el contrabando de cocaína. Cada submarino tarda unos 4 meses para construirse, y dado que estos submarinos están destinados a transportar cocaína, están vigilados por alrededor de 50 hombres que están armados con AK-47 y rifles de asalto israelíes. Esto es para proteger el submarino que transporta cocaína. Si alguna vez son arrestados y si las autoridades descubren estos submarinos en el mar, están diseñados para hundirse, para destruir cualquier evidencia de un cartel. Este es el nivel de detalle con el que se construyeron estos submarinos. No hay forma de que sean confiscados de las cocinas de las casas y los bosques a las aguas, ya que los capos de la droga tomarán cualquier ruta para sellar el trato. Lo que realmente está en juego aquí son los millones y miles de millones de dólares o las millones de vidas jóvenes que son destruidas por la adicción a las drogas. Pero todo, ¿en dónde termina? Mientras haya demanda de drogas, habrá alguien listo para juntar millones.
El imperio de las drogas del cártel de Medellín de Pablo Escobar fue solo un catalizador que ayudó a alimentar el verdadero imperio después de la caída del cartel de Medellín, ya que hubo otros y luego hubo algunos más. Siempre existirá el nombre de Pablo Escobar. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.